¿Cómo se infiltra el enemigo? Es muy importante que usted pueda comprender que nosotros no vivimos una vida natural solamente por vivirla, sino que en esa vida natural también tenemos una vida espiritual, y en esa vida espiritual hay una batalla continua, y es una lucha contra, como dice la palabra, principados, potestades y contra la obra de las tinieblas. Muchas personas han recibido dones de parte del Señor, y esos dones les permiten ver, percibir y comprender el entorno espiritual. Otras personas naturalmente nunca en la vida van a percibir nada de lo espiritual, jamás. Van a sentir el toque de Dios, la presencia del Señor, pero nunca van a tener experiencia con la obra de las tinieblas, porque no es un don que les ha sido dado. Habrán otros que continuamente lo van a experimentar, pero a cada uno como Dios haya repartido. Amén. Pero lo que sí es importante es que no podemos nosotros ignorar que tenemos un adversario y que continuamente luchamos contra ello. Amén. El capítulo número 2 de la segunda carta a los Corintios, por favor, acompáñeme allí al texto. El versículo 11 nos dice la palabra de Dios algo muy importante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Y el apóstol Pablo, siendo muy claro en esa lucha espiritual que se libra, dice a la iglesia esto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoremos ¿qué? ¿Sus qué? ¿Qué es una maquinación? Es un plan, es algo que alguien está gestando en su mente, ¿cierto? Es algo que está creando, que está desarrollando para hacer daño. Y por eso la palabra dice, para que Satanás no gane ventaja, ¿sí? Ustedes recuerdan la fábula o la historia antigua que hablaba de la liebre y la tortuga, ¿sí? Traigo a colación esto porque la liebre se creía muy veloz y de alguna manera menospreció la lentitud, ¿cierto?, de la tortuga, y le dijo a la tortuga, ¿cierto?, una carrera, y la primera que llegue, ¿sí?, pues naturalmente ella tenía la ventaja. Partieron y ella, confiada en lo que tenía, después de haber caminado muchísimo y llegar a cierta parte, dijo, esa tortuga no llega nunca, y se acostó a descansar. Le cogió el sueño, y cuando abrió los ojos, la tortuga ya iba llegando a la meta, y por más que la liebre intentó lograr alcanzarla y pasar, no pudo. Ella ignoró la perseverancia, ¿sí?, de la tortuga, y desconoció, ¿cierto?, que aunque de alguna manera era lenta, pero desconoció que esa lentitud, ¿cierto?, no era un estorbo para llegar a la meta, porque esa lentitud de alguna manera estaba fortalecida con una perseverancia. Y cuando ella intentó llegar, cuando intentó alcanzar, no pudo. La Biblia dice, no ignoremos nosotros las maquinaciones del enemigo, para que él no gane ventaja sobre nosotros, ¿sí? Si el enemigo ha tomado ventaja sobre una situación, naturalmente el creyente no podrá obtener una victoria completa, ¿sí? Cuando en una congregación, y lo hemos visto en este tiempo, donde congregaciones que en un tiempo eran exigentes para la santidad y empezaron, hermano, a coger ventaja la iglesia, hermano, y a mundanalizarse, hoy día ya no se puede hacer nada. Son iglesias totalmente mundanas. Un día hablaban de santidad, hoy día ya no pueden, porque se tomó ventaja. El enemigo tomó ventaja. Nunca se corrigió a tiempo las cosas, y cuando ya quisieron hacerlo, ya era el problema tan grande que ya no se pudo hacer absolutamente nada. Amén. Entonces, por eso la palabra dice, para que el enemigo no tome ventaja. Si usted ve que el enemigo está tomando ventaja en alguna área de su casa, inmediatamente haga un pare. Haga un pare. Si usted ve que en su casa hay contiendas y disgustos y bueno, situaciones para aquí, para allá, hasta malas palabras están saliendo, actitudes, haga un pare. No deje que el enemigo tome ventaja en eso,
O sea, usted tiene que ser una persona entendida y decir, esto no puede seguir avanzando, esto tiene que parar. No es la persona, es el enemigo que está tomando ventaja en alguna situación en la casa, en la familia o en nuestras propias vidas. Y si usted no hace un par el día de mañana, cuando usted vaya a tomar una acción para arreglar la situación, ya no va a poder. Porque por eso la palabra dice, para que no gane ventaja. ¿Sí? Si alguien se cree muy fuerte y dice, eso yo soy capaz, ¿sí? Dijo una persona, dijo, eso a mí el diablo no es capaz de hacerme caer, si yo soy una persona temerosa de Dios, ¿sí? Se descuidó, el diablo le tomó ventaja y cuando él quiso reaccionar, ya no hubo oportunidad y esa persona cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se creyó fuerte en un momento y desconoció que el enemigo de alguna manera podía tomar ventaja en las cosas. Amén. Entonces cualquier cosa que usted vea en su vida, si usted ve que está orando y antes oraba más y ahora ya ora menos, ya no tiene ese fervor espiritual, haga un par y no deje que el enemigo le tome ventaja. Si usted ve que el sueño, el cansancio, la pereza o cualquier otra cosa, las preocupaciones lo están haciendo menguar, haga un par y no deje que el enemigo le tome ventaja y busque la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil dejar que el adversario se nos avance, es muy sencillo dejarlo hacer y después para uno alcanzar ese nivel espiritual y volver otra vez, hermano, ya no se puede tan fácil, es muy difícil. Por eso la palabra es muy clara y dice, para que Satanás no gane ventaja, porque es que estamos en una batalla continuamente, día tras día. Amén. Y si usted como creyente no mantiene una vida espiritual estable, el enemigo se va a avanzar. Y el día que usted quiera parar esa situación, ya le va a ser difícil, ya no va a poder. Amén. Es como cuando un niño pequeño, usted comienza a ver ese niño comienza con rebeldía y usted lo va dejando y que papito y que mamita y que por aquí, que por allá, y él va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y si usted no toma acciones cuando tenga la posibilidad, la oportunidad de hacerlo, cuando ese niño tenga por ahí unos 17 años, lo golpea a usted, lo trata mal y usted ya no podrá hacer nada. Porque ya le tomó ventaja. Amén. Y ya por más que usted quiera, ya no puede. Por eso siempre hay un tiempo para que nosotros podamos reaccionar. Amén. Y tomar decisiones al momento. No permitir que las cosas se nos salgan. Porque después puede que se pueda obtener una victoria, pero va a ser muy difícil. Amén. Va a ser más complicado. Por eso el texto dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, pues no que... ¿No qué? ¿No qué? A ver, ¿usted ignora las maquinaciones del enemigo? ¿Sabe que yo creo que sí? Yo creo que sí. ¿Sabe que el Señor dijo algo? Dijo, velad y orad. Velar es estar pendiente, estar cuidando. ¿Sabe que el trabajo del pastor no es solamente venir y darles un mensaje? El trabajo del pastor es velar por la iglesia, velar por el bienestar de la congregación, mirar si ese creyente está orando, si no está orando, mirar si se está congregando, no está congregando, mirar si está creciendo, si no está creciendo, mirar si en su casa, en su familia ese creyente está avanzando. Tal vez muchas personas dirán, el pastor no sabe nada, ¿sí? Y no conoce muchas cosas, pero tal vez pueda que no esté en su casa todos los días ni todo el tiempo, pero déjeme decirle que Dios le permite a uno conocer muchas cosas. No necesita uno ir a una casa para uno saber muchas cosas. Amén. Y que naturalmente uno tiene que estar orando, clamando y al mismo tiempo preparando la palabra. Señor, mira, el enemigo está atacando al pueblo en esta área. Señor, dale sabiduría. Permítenos, Señor, poder comprender y entender para poder avanzar espiritualmente. Amén. Por eso es tan importante, mi amado hermano, comprender las escrituras. Amén. Profundizar en ellas. Y la palabra del Señor nos dice aquí, no ignoremos, ¿sí? Ignorar es hacerse usted, hermano, el que no es con usted. Es desconocer que el enemigo está ahí asediando, acechando su casa, su familia y nuestras vidas. Cuando uno se dé cuenta, amado hermano, y el enemigo haya tomado ventaja y usted haya querido ya accionar, hacer algo, usted dice, ¿por qué no me pellizqué antes? Hablándolo coloquialmente. ¿Por qué no actué rápido? ¿Por qué no hice cuando pude haberlo hecho? Amén. Porque, mire, yo le digo una cosa, cuando uno tiene que actuar, uno lo siente en su corazón. Uno lo sabe, pero a veces uno se hace el que no es con uno. Y uno se queda ahí. Y cuando ya usted va a actuar, usted dice, ay Dios mío, ¿por qué no actué cuando era el momento? Cuando necesitaba.
cuando tenía que hacerlo, pero usted dejó que las cosas avanzaran. Déjeme decirle que si hay alguna situación en su vida, en su casa, en su familia, y usted no la arregla ahora, los años o los días o los meses no lo van a arreglar. Porque hay gente que tiene ese concepto, eso ahí por el camino las cargas se arreglan. Eso es falso. Dígame si una herida se sana por sí sola en el camino. No, ella se sana, pero por dentro ¿cómo queda? ¿Ah? Queda mal. Y ella cubre, pero por dentro sigue el daño. ¿Sí? Recuerdo una hermana que se quemó con una moto por aquí una pierna, y por ahí como a los 15 días o 20 días, no sé, algo más, cuando un día la miramos y estaba sana, supuestamente, pero tenía rojo por todo lado. Pero encima estaba bien, su costra normal, pero por los lados estaba rojo. Y dijo, no, esa herida no está sana. ¿Qué tocaba hacer? Quitar todo eso, volver a empezar desde cero. Usted sabe lo que significa, el dolor que esa hermana tocó fue agarrarla entre varios y tenerla duro. No se podía dejar así, porque tenía que hacerle curación. Y era volver a quitarle eso, o sea, volver a jalar en carne viva, ¿sí? O sea, ya había tenido la quemadura y ahora tener que volver a quitarle porque no se cuidó en el momento, y eso sanó en falso. Entonces, si usted una situación no la coge desde el principio, hermano, y con la palabra, hermano, organiza para que las cosas salgan bien, se cure esas heridas bien, el día de mañana usted va a tener que volver a quitar eso. Y le va a doler muchísimo. Y tendrá que volver a empezar de nuevo. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es una realidad, por eso lo coloco como un ejemplo. Siempre que el Señor le coloca en el corazón al creyente, al hombre, a la mujer que busca a Dios, Dios siempre le coloca en su corazón cuando tiene que actuar. Y si usted no actúa, entonces después usted va a decir, ay Dios mío, pero ¿por qué no hice esto? Pero Dios no le inquietó en su corazón. Pero yo no sabía cómo actuar en ese momento. Y es que no existe la oración, y es que no existe el ayuno. No podemos ir a la presencia de Dios para decirle, Señor, guíame, por favor, instrúyeme cómo hago, de qué manera, Señor, pero yo no puedo pasar esto. Pero usted ya está actuando, ya está buscando la gloria de Dios, y el Señor va a venir a darle una respuesta, a decirle lo que debe de hacer. Amén. No espere que el enemigo tome ventaja. Alabado sea el nombre del Señor. En la primera carta al apóstol Pedro, el capítulo 5, por favor, mire lo que dice la escritura allí. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Muchas personas, hermano, ignoran las maquinaciones del enemigo, y por esa causa muchas situaciones que pudiéramos nosotros evitar, hermanos, se nos convierten en conflictos y en problemas grandes. ¿Sí? Hubo un hogar que por poco se acaba. Un hogar que por poco se acaba. Y entonces un día llamé a aquel esposo y le dije, ¿qué pasó? Y ¿sabe qué me dijo? Me dijo, pastor, la verdad la culpa es mía. Le dije, ¿por qué? Digo, porque yo sabía que no tenía la disposición para buscar al Señor. Y usted, ¿por qué no buscaba? Yo muchas veces yo llegué a la casa temprano, pero no quise ir a la iglesia, me quedé en la casa. Y yo como pastor estaba seguro que él no llegaba porque llegaba muy tarde de su trabajo. Y ese día él me confesó y me dijo, pastor, la verdad yo muchas veces llegué temprano, pero no me quise ir a la iglesia. Y lo que hoy estoy viviendo es porque yo mismo descuidé mi casa, yo mismo descuidé mi vida de oración y mi vida de comunión con el Señor. El enemigo tomó ventaja y fue la misericordia de Dios que su hogar no se fuera, hermano, a la borda. ¿Por qué causa? Porque uno sabe, pero a veces uno no quiere actuar. Amén. Y uno a veces deja a ver si con el tiempo las cosas cambian y toman un rumbo diferente. Hermano, tenga claro que no van a tomar un rumbo diferente hasta que usted mismo no tome una decisión. Amén. Sentarse y arreglar las cosas en el nombre del Señor. Amén. Bueno, así no digan todos amén, pero, o sea, mucha gente dice, no, esperemos a ver qué pasa. No va a pasar nada. Todo va a quedar ahí. Usted puede ver el ejemplo de Jacob. Jacob se fue y hermano se fue con una sentencia que Saúl le dijo, cuando mi papá se muera yo a usted lo mato. Y el hombre dijo, pues antes de que me mate yo me voy. Y él huyó y estuvo 21 años por allá lejos, y cuando regresó
la sentencia de muerte todavía estaba. ¿Se sanó la herida? ¿Cuándo se sanó? Cuando él fue a la presencia de Dios, oró y clamó y le dijo: Señor, por favor, es la última oportunidad que tengo y no, mi hermano me mata porque hace 21 años que quedó el problemita y ahora tenía que arreglarlo. ¿Sí? Son ejemplos de la escritura que nos da. Las cosas no se sanan solas si nosotros mismos no intervenimos en ellas. Amén. Las cosas no van a generar un cambio si nosotros mismos no ejercitamos, hermano, nuestra búsqueda en la presencia del Señor y no actuamos correctamente. Usted a veces hasta nuestra oración tiene que cambiar, ¿sí? Porque a veces estamos acostumbrados a decirle: Señor, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes, ayúdame, Señor, y tú lo sabes. Hay que decirle: Señor, permíteme entender por qué causa yo no estoy avanzando. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi casa, Señor? ¿Qué está pasando con mi hogar, Señor? Dame entendimiento, abre mis ojos, Señor, para que yo vea, para que comprenda el porqué, Señor. Y uno a veces tiene que entrar un poquitico y cambiar esa monotonía de la oración y entrar en la presencia del Señor para que Dios se glorifique. Amén. Y entonces Dios va a comenzar a obrar porque dice: bueno, este está entendiendo. Amén, está comprendiendo y de alguna manera está tomando las cosas en serio. O sea, está tomando, hermano, ese propósito y quiere que Dios se glorifique. Aleluya. Capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 8. Mire lo que dice el texto. Escuche esto. Le dice: sed sobrios. ¿Qué es la palabra sobrio? Es lo contrario a ebrio, ¿sí? O estar en sus 5 sentidos cabales. Amén. Eso es ser sobrio. Que usted esté, hermano, claro en lo que está haciendo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia. Le dice en ese versículo número 8, dice: y velad. Amén. Dice el versículo, aleluya, porque vuestro, mire, no es del pastor, no es de la iglesia, amén, no es del mundo. ¿De quién es el adversario? 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 No, de nosotros no. ¿De quién es el adversario? Es mío. Porque es que nos metemos todos ahí. Es de nosotros. No, es mi adversario. Amén. ¿Es qué? ¿Es qué? Es mi adversario. No le dé temor, hermano, decirlo. No estamos diciendo algo falso, ni estamos incitando al diablo a que venga, no, de ninguna manera. Estamos aprendiendo una palabra. Yo tengo un adversario, un enemigo que quiere verme espiritualmente acabado, que quiere ver mi hogar destruido, que quiere ver mis hijos, hermanos, descarriados, vueltos nada, que quiere verme económicamente en la ruina. Yo tengo un adversario, hermano, que quisiera verme en el mundo, en el pecado, hermano, revolcado allá y ojalá dispuesto a irme al infierno. Yo tengo un adversario que quiere eso. Por eso la palabra del Señor nos dice aquí, dice: porque vuestro adversario, el diablo, vuestro, o sea, es el enemigo que tengo yo como, o sea, desde el momento, el día que usted dijo: acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal, el diablo dijo: ya tiene un enemigo más. Desde ese mismo día, amén, el enemigo se vino contra usted como creyente para hacer la vida a cuadritos, dijo alguien por allí. Y usted tiene que entender que ese adversario, hermano, dice la palabra del Señor, la segunda parte dice: anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. ¿Sí? O sea, quiere destruir. Cuando habla de devorar, quiere decir acabar. Por eso el texto que tomamos al principio: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar. Aquí viene un ladrón a una casa a robar. Amén. Y la palabra está comparando a Satanás como un ladrón. ¿Qué viene a su casa? ¿Qué le quiere robar en su casa? Lo primero que quiere robarle a su vida es la paz. ¿Sí? Cuando hay un hogar, hermano, es esa paz tan bonita, esa armonía tan linda, ¿cierto? El diablo dice: venga, ¿cómo les quito eso? Comienza a meterle por ahí chismes. Comienza a meter por allá, hermano, contiendas. Comienza a colocar, hermano, por allá dureza en el corazón de alguno de ellos. Comienza a colocar malas palabras. Comienza a traer recuerdos de por allá de los años pasados. Comienza el enemigo a trabajar
¿Por qué? Porque en su casa hay paz. Y el enemigo dice: ¿cómo les quito la paz? Que no puedan dormir tranquilos, que no puedan estar en paz. Aún esa contienda, esas situaciones le van a generar ruina, le van a traer maldición a su casa, a su vida, porque no puede hacer las cosas bien. Por eso el enemigo, dice la palabra del Señor, anda como león rugiente buscando. ¿Sí ve? O sea, el diablo nos mira como una presa, ¿sí? Devorarlo es destruirlo, acabarlo, ¿sí? Es no dejarlo avanzar. Y usted como creyente no puede mirar esta palabra y decir: ah, sí, pastor, yo ya me la sé, yo la he leído muchísimas veces. Sí, pero entiende que usted tiene un adversario, entiende que tiene un enemigo, entiende que tiene un opositor, amado hermano, y que el problema no es ni con su esposa, ni con su esposo, ni con su hijo, ni con su patrono, ni con la sociedad. Nuestro problema es con la obra de las tinieblas, que el Señor la reprenda. Nuestra lucha no es contra las personas, es contra la obra espiritual de las tinieblas que está oprimiendo nuestras vidas, que a veces las cosas se colocan como difíciles y uno dice: pero ¿por qué, Señor? Y es cuando usted entiende eso, usted va a la presencia de Dios y dice: Señor, dame sabiduría, Señor, dame fortaleza, Señor, no dejes que yo decaiga, Señor, no dejes que yo pierda la paz en mi corazón, Señor, no dejes que yo descuide mi vida espiritual, mi relación contigo. Amén, porque sé que el enemigo está trabajando, él trabaja sutilmente. Mire lo que dice la escritura en el capítulo 11 de la primera carta de la segunda carta a los Corintios. Mire lo que la misma palabra nos enseña. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Mire lo que dice este texto. Es algo que el apóstol Pablo resaltó tocante a lo que le pasó a Eva en el huerto de Edén. Escuche esto. Dice: pero temo. O sea, el apóstol Pablo era un misionero que donde quiera que iba establecía y fundaba iglesias y engendraba hijos espirituales. Amén. O sea, llevaba personas a Cristo. Y después de que esas personas estaban ya firmes allí, cuando él tenía que irse, le quedaba una preocupación en su corazón, una angustia, ¿cierto? ¿Cuál padre cuando deja a su hijo, ¿cierto? Se va y a veces se va preocupado. ¿Será que sí va a poder avanzar solo? ¿Será que sí va a tener la capacidad de enfrentar las cosas en la vida? Y cuando Pablo tenía que viajar, tenía que irse, él se iba preocupado. Por eso usted ve que casi todas las cartas Pablo dice: mi oración a Dios es por esta iglesia, mi clamor a Dios es por esta congregación. O sea, siempre, porque él decía esto: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? Porque usted puede tener una sinceridad hoy de buscar al Señor y dice: pastor, yo no me voy a apartar de Dios, yo tengo firme en mi corazón de que yo quiero agradar a Dios hasta que Él venga. Pero Pablo decía: pero Satanás puede en algún momento con su astucia, ¿cierto?, hacer dañar el propósito y el anhelo de su corazón. Porque déjeme decirle que mucha gente nunca dice: yo me convierto a Cristo y por ahí 2 años me descarrío, o en 2 años dejo buscar a Dios. No, jamás. Siempre lo hace con una sinceridad. Pero ese adversario va a venir en el tiempo y va a venir a atacar su vida, va a venir a atacar su familia, va a venir a tocar su hogar. Y entonces, con la astucia, la palabra astucia, escuche esto: habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio por medio del engaño. Eso es astucia. Escuche: habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio por medio de ¿qué? Del engaño. Satanás nos conoce las debilidades de nosotros como seres humanos. De hecho, lleva trabajando desde la primera creación, que fue Adán y Eva, hasta este tiempo. Así que él conoce perfectamente al ser humano y sabe cómo trabajarlo. Por eso él trabaja con astucia, ¿sí? Es astuto, o sea que él, comprendiendo esas cosas, busca eso como provecho. ¿Para qué? Para que por el medio del engaño lleve a las personas a la caída. ¿Sí ve? Aún sabía que Eva conocía la palabra de Dios, sabía el mandamiento: de todos los árboles del huerto podremos comer, pero el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis. Mire, estos días escuché algo
Se lo resalté a algunos hace unos días atrás. Un joven cristiano, cantante, desde muy niño, ¿sí? Que fue levantado en el cristianismo, cantando y alabando a Dios. El joven se descarrió y se unió a los LGTBI, ¿sí? Ahorita sacó una canción mundana y está haciendo alusión dentro del homosexualismo. Bueno, pero yo me puse a mirar y a preguntarme ¿por qué ese joven cayó ahí? Ya es un joven de unos 25 años más o menos. Y dije, ¿por qué cayó? Si él desde muy niño, como desde los 8 años, comenzó a salir en las redes sociales. Y un niño con una voz, un talento muy bonito. Y empezó a crecer dentro del cristianismo y cantando alabanzas. Y cuando llega a esta edad, toma la decisión de irse, hermano, al homosexualismo. La pregunta es, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Entonces empecé a escuchar algunas entrevistas que le hicieron. Y es esas entrevistas, porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y lo que uno muchas veces dice, amado hermano, ¿cierto? Eso sale de aquí. Al salir eso es lo que hay en el corazón. Y yo pude conocer por qué este joven, sin entrevistarlo, sin nada, pero solamente por lo que escuché hablar de él, ya supe por qué este joven se apartó del Señor. Uno, cada vez que le preguntaban, usted le hicieron una oferta, algunas editoras de música, ofertas de música mundana por la voz que él tenía, y él dijo, no, espere, yo consulto con mi mamá, lo que mi mamá diga. Y lo dijo como unas 2 o 3 veces, que cada vez que le ofrecían algo así como eso, él iba y le consultaba a su mamá y su mamá le decía, hijo, nosotros somos cristianos, nosotros no podemos hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo pude deducir que este joven nunca tuvo un criterio propio, sino que siempre dependió de lo que su madre le dijera. Aún cuando tenía como 20 años, él mismo lo entrevistaron y yo escuché y decía, él dijo, espere, no, yo no puedo recibir esa oferta, tengo que hablar con mi mamá. Uno a esa edad, uno ya tiene un criterio y dice, no, eso no es de Dios, eso no es para mí, esa música es satánica, esa música es del diablo. O sea, yo puedo decir mi propio concepto como persona, pero él decía, se apoyaba, espere, yo hablo primero, tengo que consultar. Y él decía, muchas veces consulté con mi madre para que ella me direccionara. Y entonces ahorita terminó descarriado y cantando para el mundo y viviendo una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, porque no había un criterio propio. Si usted como creyente dice, ¿por qué va a la iglesia? Ay, porque pues, es que si de pronto que ir al pastor o que ir a mi papá, hablo con los niños y con los jóvenes. O la hermana dirá, voy a la iglesia porque dice que aguarda mi marido, o viceversa, ¿sí? El esposo dice, me toca ir a la iglesia porque quién se aguanta a esa vieja. Discúlpeme la frase, ¿cierto? Toca ir a la iglesia, ¿sí? Me toca estar en culto porque, sí, después yo con qué argumentos dejo de ir, me toca estar allá. Eso quiere decir que la posición suya no nace del corazón genuinamente. El estar en la presencia del Señor no es porque usted lo determinó, sino es porque siente la presión de alguien más y por eso está acá. Si ese es su pensamiento y si eso es la condición de su corazón, entonces el día de mañana usted no estará en la iglesia. El día de mañana no estará en la iglesia. Y no digo, pastor, ¿usted cómo me va a decir a mí eso? Es que yo no puedo decirle a usted mentiras. Si alguien no tiene un criterio propio, una determinación propia ahora, el día de mañana cuando venga cualquier situación, eso lo va a sacar fácilmente porque en su corazón no hay una determinación. Yo siempre pensé algo sin que nadie me lo dijera estando en la iglesia, y muchas veces yo aún parado sirviendo, yo le decía a Dios, Señor, porque hubo un momento donde yo viví dentro de la iglesia como un religioso y oraba como religioso y servía como religioso. Yo no sentía nada, pero ahí estaba. Iba porque tenía que ir y porque tenía que servir. Naturalmente me tocaba servir en la iglesia. Todos los días servíamos, así que tocaba ir. Y había momentos de la gloria de Dios, pero habían días y meses que uno no sentía nada. Hasta que hubo un momento donde uno ahí en ese servicio meditaba y decía, Dios mío, yo no me puedo condenar dentro de la iglesia.
Uno mismo, nadie tenía que decir, uno mismo razonando y decía: Señor, yo no me puedo condenar estando dentro de la iglesia, aquí donde oramos, donde cantamos, donde escuchamos la palabra del Señor. Señor, yo no llegué a estar aquí para perderme. O sea, esforzarme a estar en culto, esforzarme a alabar a Dios, esforzarme, hermano, para escuchar una predicación, para dedicar un tiempo para Dios, para que a la postre me pierda. ¿Usted cree que yo voy a perder mi tiempo, mi amado hermano? Es mi criterio. Yo dije: no, Señor. Y el otro criterio, le dije: a mí Dios no me dio hijos para el infierno. A mí Dios me dio hijos para el reino de los cielos. Y si yo tengo ese criterio, entonces les voy a transmitir lo mismo a ellos. Y algo que mi esposa ha resaltado ahorita: a veces los digo: papá, que quiero esto, tenga. Mamá, que quiero esto, tenga. Que quiero aquello, tenga. Y tenga. No le dé todo. Dígale, ore, pídale a Dios, clámele al Señor también. Muchas veces uno podía darles algo, a veces no se podía y era mejor cuando no había, porque les decía: ore, ¿no tiene también un Dios? Clamen a Él. Y oraban y Dios les respondía. Les enseñábamos a ellas a buscar la presencia de Dios para que ellas aprendieran también a depender del Señor, igual que nosotros. Amén. No estoy diciendo con esto que uno sea irresponsable con sus hijos, sino que uno no les puede entregar todo, porque entonces ellos no van a aprender también a depender de la gloria de Dios. Es enseñar, es transmitir algo. Amén. A veces yo comparaba: mire, usted quiere esa familia impía, inconversa, mire cómo esa familia, y mire una familia cristiana. A ver, haga el balance, mire si a usted le gustaría tener una familia impía como ellos. Y los ponen a pensar y a mirar esa familia así, y mire cómo mi familia. Claro que si su familia es igual a la de afuera, mejor no le diga que compare. Sí, me hago entender. Porque si no hay un ejemplo, ¿para qué comparaciones? Estoy hablando cuando hay un buen testimonio. Amén. De esa manera se puede. Entonces, si usted tiene un criterio claro en su corazón, usted no va a permitir que el enemigo tome ventaja. Amén. Usted no va a permitir que el enemigo lo engañe. Porque mire lo que dice el texto: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Satanás es astuto. Él no se le va a presentar con cachos y cola. Él se le va a presentar de la manera más sutil. ¿Sí? Hoy ya todo el mundo le tiene ese temor a las serpientes, pero en el tiempo de la creación no le tenían miedo a ningún animal, porque los animales no eran fieras, no eran carnívoros, no eran llenos de ira. Los animales eran herbívoros todos. De tal manera que ellos podían tomar una serpiente en la mano tranquilamente, poderle, hermano, peinar las melenas al león. Eso podían hacer en el huerto del Edén. Los animales se volvieron carnívoros y fieras después del pecado del ser humano, porque la tierra fue maldita juntamente con los animales. Así que Satanás utilizó uno de los instrumentos más terribles, que fue la serpiente, y astutamente la subió allí en medio del árbol. Y luego le habló a la mujer y le hizo una pregunta cuestionando la verdad, cuestionando lo que Dios le había hablado. Con que Dios, ¿sí la frase? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todos los árboles del huerto. ¿Sí ve cómo es una palabra con un doble sentido? Astucia, ¿sí? Una palabra con doble sentido, con doble propósito. Con que Dios le dijo que no comiera de todos los árboles del huerto. Inmediatamente entabló la comunión y la mujer le dijo: no, Dios no dijo eso. Dios lo que dijo es que de todos los árboles del huerto podremos comer. Y no se puso a dar de cuenta que estaba hablando con una serpiente astuta, ¿sí? Y Satanás estaba ahí para seducir de alguna manera, hermano, a Eva. Y cómo el enemigo la hizo caer. Por eso Satanás vino primero a la mujer. ¿Sabe por qué causa? ¿Sabe por qué? Porque a la mujer se conquista por lo que se le habla. ¿Ah? La mujer se va a atraer mucho por lo que escucha, y fácilmente sus sentidos son seducidos, atraídos. Y Satanás sigilosamente le habló
¿cierto? En una serpiente desde allá dijo, ¿quién me está hablando? Y ella puso a hablar, a entablar una relación, ¿cierto?, de comunión con una serpiente. Astutamente la engañó y después de que comió, ella fue y le dijo a su esposo, mire, no pasó nada. Dios dijo que iríamos a morir el día que cogiéramos de esa fruta y yo comí y no me pasó nada. Coma usted también. Si ve cómo con su astucia, dice la palabra, Satanás engañó. Satanás engaña astutamente hoy al creyente. A eso con un día que no vaya a la iglesia no pasa nada. Déjese creer del diablo. Amén. Usted está cansado, el pastor sabe que usted está cansado. ¿Sí? Eso, por un día que no ore, tranquilo. Eso tampoco se va a condenar por un día que no ore. Y es verdad. Pero eso es una palabra con doble propósito. Amén. Ahí va una verdad y una mentira. La verdad sí, es que usted con un día que no ore no se va a condenar. Pero eso sí lo puede hacer a usted, descuidarse y decir, pues yo que día no oré, así que si otro día no oro, pues tampoco va a pasar nada. Y así el enemigo le va a ir quitando poquito a poquito la gloria de Dios. Con su astucia engañó a Eva. Y mire cómo esta mujer vino a caer. ¿Sí ve? Hay personas que dicen, no, pues yo me creo para cada 20 días y yo vea, estoy bien. Yo siento la gloria de... Déjese creer de eso. Amén. Usted mira a esa persona después tibia, fría y hasta descarriada. Ni creyente será. Pero la persona sí escucha. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios de la voz del enemigo y la voz de los hombres. Amén. Si Dios nos estuviera hablando, el Señor, ¿qué nos diría? Tocante a eso mismo. No dejando de congregarse. Amén. Cuando le hayan mandado a hacer lo que hizo y usted lo haya hecho, ¿qué tiene que decir? Inútil soy, porque lo que me mandaron a hacer, eso hice, no hice nada más. Y si no hago ni lo que me mandaron. Sí, esa es la voz de Dios. Pero la voz del enemigo es una voz astuta, sigilosa, con doble propósito, para hacerlo desviar al creyente. Por eso el tema de hoy, ¿cómo se infiltra el enemigo? Sí, cómo es tan sutil el enemigo en muchas cosas, de hacerle creer al creyente que no, que todo está bien. ¿Sí? Y cuánta gente espiritualmente decae, y cuando entra la crisis y viene, y cuando se encuentra descarriada, se siente que ya Dios no está con ella. ¿Sí? Usted puede ver, por ejemplo, a Sansón. Sansón, cuando necesitaba la fuerza, le pedía a Dios y la fuerza venía sobre él, y hermano, hacía tremendas hazañas. Y luego se iba a fornicar, luego se iba a buscar mujeres, hermano, paganas, y él decía, pues mire, el que reza y peca empata. ¿Sí ve? O sea, yo voy y Dios me usa, pero mire, y allá estoy haciendo pues lo que dicen que es malo, pero Dios me sigue usando. Y hay gente que piensa eso. Amén. La persona hace lo que no agrada a Dios y luego viene y comienza a orar y dice, oiga, vea, yo puedo orar. ¿Sí ve? Y vine a culto y está haciendo algo malo, pero sin embargo viene y levanta las manos y adora a Dios y dice, todo está bien, porque el enemigo está tomando ventaja y la persona no sabe que Dios no está agradado con eso. Por eso la palabra dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó. Entonces son los aspectos. Primero, lo que dice la escritura, Satanás, hermano, viene para devorar. Segundo, viene con su astucia. Pero mire un ejemplo. Este es uno de los ejemplos que más me ha impactado en la escritura. Hay muchos, pero hay cosas que lo impactan a uno mucho. Primer libro de los Reyes, mire, esto es algo tremendo. Tenemos ¿qué? Tenemos un enemigo, tenemos un adversario, y usted no puede descuidarse. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 22. Mire la palabra. Usted, hermano, que me está escuchando a través de la internet también, porque veo algunos hermanos conectados también, hermano. Usted no puede dejarse, hermano, influenciar por el enemigo. Tiene que tener, hermano, sabiduría. Tiene que ser una persona que esté velando continuamente, porque el enemigo viene, hermano, acechando la vida del creyente. Y si nosotros nos descuidamos, ¿a cuántas personas hemos visto en la vida cristiana apartados, hermano? Problemas y situaciones terribles, y después la persona, hermano, angustiadas, afligidas en situaciones terribles. ¿Pero por qué? Porque esa persona se descuidó, nunca le prestó atención y creyó que la predicación era solamente por
como por parte del culto. Porque a veces pensamos que bueno, ahorita terminamos la oración y si a pronto se canta una alabanza y después el pastor o la pastora o algún líder va a venir a predicar. Y ya escuchamos la predicación y la demora es que llegue a tales horas y nos vamos. Tenga cuidado con eso. No es predicar por predicar. No es escuchar una enseñanza por escucharla. Amén. Dios nos habla a través de la palabra. Y si Dios nos habla es porque Él sabe que el enemigo está tramando algo. Y que tal vez estás echando su vida, su casa, qué sé yo. Y que por eso la palabra viene para que nosotros nos apercibamos. Amén. Nosotros nos apercibamos. Yo recuerdo un día, terminamos un culto 9 de la noche más o menos y llegamos a la casa. Cuando yo iba llegando a la casa, en el camino me golpeó como un viento, algo así raro, y empezamos a orar. A partir de ese día comenzamos a orar en ese espacio, de ese lugar, un pedazo oscuro. Pero ese día sentí algo extraño. Sin embargo, llegamos a la casa con 9 pasadas, casi sobre las 9:30, cansado, claro, todo el día trabajando después del culto, ya muy cansado. Mientras mi esposa estaba en la cocina preparando algo, yo fui y me senté en la cama. Me senté en la cama y me recosté hacia atrás un momento eso de que le coge a usted ese sueño momentáneo, ¿sí? Y en ese momento empecé a tener una visión. Y cuando empecé a tener esa visión era entrando como un zaguán oscuro y al final abrió una puerta. Y cuando abrió esa puerta, amado hermano, eso fue algo horrible ese día. Porque en la casa había una cantidad de demonios, hermano. Yo pude percibirlos ese mismo día. Espiritualmente pude sentir la opresión de los demonios afuera y dentro de la pieza. ¿Por qué? No sé. No sé qué pasaría, no sé, ahí vivía pues la dueña de la casa, no sé, pero había algo terrible ahí. En ese momento, hermano, me desperté, hermano, y iba a reprender y no podía, porque seguía ahí en ese éxtasis. Me desperté 3 veces, pero seguía ahí, algo terrible. La 4ª vez pude despertarme de verdad, pero siempre me despertaba, pero cuando me daba cuenta estaba en el mismo sueño todavía. No podía, la opresión del diablo, el ataque del enemigo no me dejaba despertarme. Y cuando a la 4ª vez me levanto de ahí, inmediatamente me puse de rodillas y comencé a reprender y empecé a percibir ya en el espíritu lo que había en esa casa, en ese día. ¿Cuántas veces el enemigo está acechando nuestras vidas y nosotros no lo sabemos? A veces usted viene contento del trabajo, de su lugar, y llega a la casa, hermano. Usted llega a la casa, hermano, hay un ambiente pesado, hay alguna cosa terrible, hermano, y el enemigo comienza a atacar allá con tiendas pero si veníamos bien y uno no discierne, amén, que el enemigo está atacando su vida. A veces sus hijos vienen oprimidos, vienen cargados. Este chino rebelde y dele garrote. En vez de decir, venga para acá, oramos por usted, usted tiene algo, usted está oprimido, alguna situación está pasando con su vida. O sea, a veces desconocemos nosotros el entorno espiritual y por eso tenemos, como dice la palabra, no ignorar, tener en claro, hermano. No es que veamos demonios en todo lugar a toda hora, ¿cierto? Porque la gente que tenía el vaso ahí, se descuipó, se le cayó, diablo mentiroso, me hizo caer el vaso. No, fue usted por descuidado. Hay cosas que son naturales, ¿sí me hago entender? Hay cosas que son normales, ¿sí? Usted calentó mucho la plancha y fue y la colocó allá encima del vestido. ¡Pum! Se le quemó. Este diablo mentiroso. No, fue que usted le dejó el volumen muy subido a la plancha y la quemó. Sí, o sea, hay cosas naturales porque no es demonio por todo lugar, pero eso no quiere decir que los demonios no opriman nuestra. O sea, uno tiene que aprender a discernir las cosas que son naturales de las cosas que son espirituales. Amén. Y cuando algo es espiritual, que usted dice algo aquí como que no funciona, como que algo aquí no encaja, hay algo extraño, usted tiene que levantarse a orar y reprender al enemigo. Amén. Y buscar la gloria del Señor. Porque recuerde, tenemos un adversario. Aquí hubo algo en esta historia, pero en el versículo 22 dice lo siguiente. Escuche. Él dijo, mire, cuando dice él dijo, está hablando un demonio. Él dijo, escuche esto: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás. O sea, aquí ya habla Dios. Le dice, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así.
Ahora, he aquí Jehová ha puesto, léalo conmigo por favor, espíritu de mentira en boca de ¿qué? Y Jehová ha decretado ¿el qué? El mal. El pueblo había determinado no obedecerle a Dios. Dios le había dicho, quédese en la ciudad. Y ellos dijeron, nosotros vamos a ir a pelear. El Señor dijo, entréguese al enemigo cuando venga, entréguese a ellos, o sea, no lo resistan. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a combatir, Dios nos va a dar la victoria. Estaban en esa lucha. Cuando viene un profeta de parte del Señor y Dios dice, da una palabra, dice que se entreguen, que no resistan, porque es Dios el que está en el asunto. Y ellos dijeron, no, Señor, nosotros vamos a combatir. Entonces hubo un demonio que dijo, como ellos no van a hacer caso, entonces dijo, yo voy a ir y voy a hacer espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y cuando llega a esta escena, ese demonio llega, hermano, y entra a todos los profetas que estaban en medio del pueblo. Y comenzaron todos a profetizar mentira y a decirle al rey y a decirle a todo el pueblo que Dios les iba a dar la victoria, que Dios los iba a llevar en bendición, que Dios iba a orar, cuando era lo contrario lo que Dios quería hacer. Y como ellos no iban a obedecer, entonces por eso el demonio dice, yo voy a hacer espíritu de mentira en medio de ellos. Mire, esto es algo muy delicado, porque cuando una persona endurece su corazón, el Señor dice, bueno, lo voy a dejar. Y entonces van a venir espíritus de mentira y de error para decirle, mire, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y la persona cree que está haciendo la voluntad de Dios. Pero es el enemigo. ¿Sí ve? Cuando dice el versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos, ¿qué? Sus profetas. Si ve cómo los demonios vienen y comienzan, hermano, a influenciar dentro de la vida de las personas, y mucha gente ni siquiera se da cuenta. Uno de los profetas, uno de los sacerdotes de estos hombres que fue influenciado por el diablo terriblemente, que fue el que más incitó al pueblo a desobedecer, el mismo profeta Micaías le dijo, este año usted morirá. Y el hombre, hermano, se levantó y lo humilló delante de todo el pueblo, al hombre de Dios. Pero al año, ese instrumento del diablo murió. ¿Pero por qué? Porque fue incitado por los demonios a mentir y a engañar y llevar al pueblo, hermano, a la derrota y a la miseria. ¿Cuántas veces el enemigo actúa y trabaja? Por eso la palabra dice que nosotros debemos de ser un pueblo sabio y entendido. Amén. Debemos de ser un pueblo ¿qué? Sabio y entendido. Amén. Por eso oramos, por eso clamamos, por eso buscamos la presencia del Señor. Pero voy a mostrarle otro texto, por favor. El capítulo 4, versículo 27 de la carta a los Efesios. Puede darle la gloria al Señor. Efesios capítulo 4, verso 27. Mire, gloria al nombre de Cristo Jesús. Es importante. Mucha gente, hermano, no toca estos temas porque cree que no son importantes. Muchas personas piensan que hablar de la hora de las tinieblas no es necesario. Creen que es perder el tiempo. La persona dice, pero ¿para qué? Si nosotros venimos a adorar a Dios y a exaltar al Señor y a que Dios nos dé una palabra. Amén, claro, pero esto también es una palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que conocer contra quién y contra qué estamos luchando. ¿Sí? Hay veces que usted está en una lucha espiritual y usted no lo sabe. Mire, hay momentos, recuerdo una vez, estábamos en la casa y vino un ataque muy fuerte a la familia a nivel general. Hermano, yo salí, en algún momento les comenté, tal vez algunos lo recuerden, pero yo cogí esa moto y tenía pues como medio tancado de gasolina. Y yo dije, yo me voy para algún lugar, para donde sea, una opresión, una cosa, un desespero, unas ganas de salir corriendo. ¿Por qué? Yo no sé. Porque no estaba ni aguantando hambre, ni estaba con dificultad. No, una opresión. Y yo salí en esa moto y alcancé a andar por ahí como unos 4 o 5 kilómetros. Y yo decía, ahí tengo gasolina, ¿para dónde voy? Yo no sé, hagámosle para algún lugar, por allí algún lado, y para hoy me quedo, yo miro a ver qué hago, para ahí mire que tuviera algo de plata ahí. Pero mientras iba en la moto, empecé a meditar, y gracias al Espíritu Santo de Dios, gracias al Señor, porque empecé a meditar y a decir, pero ¿para dónde voy?
¿Para dónde voy a coger? ¿A dónde voy a parar? Esta no es la mejor decisión. O sea, ¿qué locura estoy haciendo? Y alcancé a pasar el puente. Muchos conocen el puente aquí por la 80. El puente, ahí pasa el río, ¿cierto? Alcancé a pasar ese puente, ¿sí? Y de una vez me orillé, inmediatamente paré, tomé aire y dije: ¿qué hago, Señor? Guíame, ¿qué hacer? Y se me vino algo a mi corazón, a mi mente, a mi corazón, y por la misma di la vuelta y me volví para la casa. Y llegué a la casa y le dije a mi esposa: arregle maletas, organice esto, que nos vamos ya. No me voy a ir solo. Y salimos con ella un momento, como 2 o 3 días. Y Dios nos dio una victoria muy preciosa en ese momento. Era una opresión que estaba sobre la casa, que oramos, que reprendamos al diablo. Uy, hermano, esos son momentos que a veces uno no puede hacer casi nada. Por eso necesitamos la oración de los demás. Necesitamos la oración de la iglesia, de los creyentes, ¿sí? Y fuimos, volvimos, y gracias a Dios, Dios nos dio una victoria, y aquí estamos sirviéndole al Señor. Hay momentos muy fuertes. Usted puede sentir ataques de esos, puede venir mucho mente desespero, y a veces usted quiere botar todo y salir corriendo. Nunca lo haga. Jamás lo haga. El día que usted tome una decisión, tómela cuando sea sereno, cuando usted esté calmado, tranquilo, cuando usted esté meditando todo, cuando todo esté bien, tome la decisión ahí. Cuando usted esté bajo una opresión, nunca tome una decisión. ¿Estamos? Amén. Jamás tome una decisión cuando usted esté bajo una opresión. Ahora, mire, aún para corregir a sus propios hijos, a veces uno espera hasta que esté chapía, o mejor dicho, con toda, para con eso le descarga toda la ira. No, espere que baje un poquitico la marea, que sea usted un poquitico más coherente en lo que va a hacer, y después ahí sí, corríjalo. Amén. El día usted que le quiera decir 4 o 10 cosas a su esposo o a su esposa, no se los diga en ese momento, guárdelo. O a sus hijos, cuando esté en ese momento, no lo haga ahí en ese momento, porque ahí puede herir, puede dañar, puede afectar, puede echar todo por la borda. Hay personas que dicen: uy, es que me hubiera pegado una cachetada y no como hubiera hecho lo que me dijo. Porque en ese momento a veces uno no mide lo que hace. Por eso uno tiene que esperar que las cosas, y después actuar con sensatez. El enemigo aprovecha muchas veces, amén, cuando estamos incitados a algo y actuamos como no debe de ser. Por eso mire el capítulo 4 versículo 27, dice la palabra: ni deis, ¿sí ve? Ni deis lugar al diablo, ¿sí? Esos que se acostumbran a correrse para el rincón y dar la espalda al otro, se acueste allá. No se ponga el sol sobre vuestro no, ni deis lugar al diablo. Cuando usted salga de su casa y que usted esté por ahí enojado o enojada y se vaya a ir así, no se vaya así. No se vaya así. Devuélvase, arregle la situación y váyase en paz. Pero no se vaya mal de la casa nunca. Así no diga amén. Nunca, porque a veces uno sale de mal genio. O dígame quién no a veces ha salido de mal genio de la casa, ¿cierto? Y uno sale, y cuando una persona sale así, dice: ojalá me pase lo que me pase, a mí qué me importa, para que el otro aprenda. ¿Y qué tal no le pase? ¿Sí? Y la estadística ha mostrado que gran parte de accidentes y de muertes y cosas terribles, la gran mayoría ha sido porque la gente ha salido mal de una casa. Salen mal y a ellos no les importa nada, ni los demás, ni su propia vida. Por eso usted siempre tiene que orar cuando sale de su casa. Y si usted está mal, usted no va a orar: Señor, bendíceme, guarda, estoy pero que me toteo, Señor, pero aquí. No, para usted orar, usted necesita estar en paz. Bueno, eso me pasa a mí. Yo no sé si usted sea, ¿cierto? Al que hace esté tan hipócrita para decirle: Señor, gracias, guárdame y llévame estando mal.
O sea, yo no soy capaz de hacer eso, la verdad. Yo tengo que arreglar la situación antes de decirle, elevar una oración al cielo y decirle, Señor, guárdame, llévame en paz, en bendición y en seguridad. O sea, usted nunca puede salir de la puerta de su casa, amado hermano. Una niña dijo, mi papá y mamá antes me oraban y ahora ya no lo hacen. Antes nos guiaban la presencia del Señor y ahora ya no nos guían. Pregunte usted. Los niños también, ellos también necesitan la presencia de Dios. Y ellos ven, ¿y por qué ya no lo hacen? Yo no sé. ¿Sí? Porque nosotros descuidamos. El enemigo está tomando ventaja. Si un niño sale para el colegio, él está en peligro en su colegio. Y si usted no ora por él, el culpable es usted, porque usted tiene la responsabilidad de orar por sus hijos. Amén. Si algo pasa es porque usted no clamó, usted no oró, usted no intercedió, usted no le dijo, Señor, guarda a mis hijos, cércalos, tenga misericordia de ellos, guárdalos de una caída, guárdalos, Señor, de cualquier peligro. Pero si uno está descuidado de eso, el enemigo toma ventaja. Por eso dice la palabra, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar, no desconozca. Amén, que el enemigo incita y muchas veces viene a dañar y a destruir. Santiago capítulo número 4 versículo 7, por favor. Mire, es lo que dice la escritura. Estoy hablando por la palabra, amado hermano, porque muchas veces nosotros desconocemos las cosas y después estamos lamentando. Amén. Hay cosas con las cuales nosotros tenemos que orar y hay otras que tenemos que actuar. Amén. Amén. En algunas tenemos que orar y en otras ¿qué? Tenemos que actuar. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la situación, así tenemos que nosotros actuar. Santiago capítulo 4 verso 7 nos dice la escritura: someteos pues, ¿a quién? ¿Sí ve? Cuando habla de sometimiento, habla de hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo que Dios mandó hacer, tenemos que hacerlo. Y luego dice, resistid ¿a quién? ¿Sí ve? Y Él va a huir de nosotros. Es resistirle. ¿Y qué es resistir? Es quedarme firme en mis convicciones, en lo que estoy haciendo. Si usted está orando todos los días por su familia, manténgase firme en ese propósito. Si usted está buscando la presencia del Señor fielmente, manténgase firme en el Señor, hermano. No mengue, no decline, no le dé lugar al enemigo. Mantenga, así venga lo que venga, séale fiel a Dios. Amén. Si económicamente usted está siendo fiel, ¿sí? Está diezmando, está ofrendando, está dando primicia, etcétera, lo que Dios, hermano, le ha enseñado, usted ha aprendido y lo está haciendo, y viene un momento de crisis, no deje de hacerlo. Sea fiel, manténgase firme, porque después de que pase eso, la bendición vendrá sobre su vida. Porque a veces el enemigo viene para decirle, póngale cuidado que este evangélico le voy a quitar la bendición, ¿sí? Y lo hace tropezar para que él deje de ser fiel al Señor, y después viene la maldición sobre ese creyente. Pero Señor, ¿por qué esto? Señor, pero tú sabías que estaba en una necesidad. Señor, tú sabías. Dios, sí, pero usted dejó de ser fiel. Y el enemigo tomó ventaja. Entonces, por eso dice la palabra, resista al enemigo y él va a ¿qué? A huir de nosotros. O sea, el diablo no puede estar ahí, hermano. O sea, ¿qué hace un demonio oprimiendo a un creyente si sabe que ese creyente no va a desistir de buscar la gloria de Dios? O sea, ¿qué puede hacer el enemigo si dice esa persona ya tomó una decisión y va a estar fiel ahí? ¿Qué puede hacer? Irse. Él va a venir por momentos, pero ¿va a poder hacer algo? No. ¿Por qué? Porque ese creyente ya tomó una decisión. Pero usted dice, es que yo estoy ahí mirando a ver si de pronto Dios me ayuda. El enemigo dice, ahí hay una oportunidad, hay una puerta abierta. ¿Sí? El enemigo estudia su vida y su casa y su familia y busca la forma y la manera para dañar y para destruir. Por eso la palabra del Señor nos dice, resístale al enemigo y él huirá. ¿Con qué resistimos? Con la palabra. ¿Sí ve? Mire, vamos a Mateo capítulo 4, ya vamos a concluir. Pero mire cómo el mismo Señor nos dio a nosotros el ejemplo, ¿sí? Dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Claro, fue llevado al desierto para hacer ¿qué? Tentado por el diablo. ¿A dónde lo tienta el diablo? ¿Dónde nos tienta el enemigo a nosotros? En los desiertos. ¿Qué significa un desierto? En los momentos donde está afligido, donde está decaído,
¿cierto? En el momento donde usted tiene un problema en su casa, ¿sí? En el momento donde usted tiene un problema con su patrón, es ahí donde el enemigo viene, no antes. Él viene, es ahí cuando usted está atravesando ese momento difícil. ¿Para qué? Para tentarlo, ¿sí? Es ahí donde el enemigo aprovecha, porque dice, este está débil, este no está fortalecido. Y mire, Satanás vio cuando el Señor fue llevado al desierto. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sí ve? Que el enemigo dijo, está en un desierto, no hay comida, no hay nada. Lleva 40 días ayunando, naturalmente él tiene hambre. ¿Por dónde lo atacó el enemigo? ¿Por dónde lo atacó? Por la comida. Mire, son cosas. Un día estábamos en un ayuno con la iglesia. No estábamos acá en otra congregación. Estábamos en un ayuno con la congregación y teníamos un hermano me dijo, pastor, hoy tenemos que ir a comprar algo para arreglar el templo, que tenemos una actividad. Y yo, pero nosotros estamos en ayuno, igual usted también. Digo, pues vamos y compramos lo que tenemos y nos volvemos y nos unimos al ayuno. Le dije, bueno, pero no nos demoremos. Llegamos a la ciudad, 1 hora de camino más o menos en moto. Llegamos allá, entramos y empezamos a preguntar las cosas. Y estábamos ahí cotizando cuando salió la señora de los tintos. De ahí, del mismo lugar. Tintico. Y yo le dije, no señora, muchas gracias. Bueno, normal. Terminamos, recogimos las cosas, nos montamos en la moto. Y yo le dije al hermano, le dije, oiga, ¿de cuándo acá usted entra a un negocio, cierto? Y sale la señora que atiende a los del lugar y le ofrece un tinto al cliente. Eso es un que otro lugar finito donde hacen eso. Pero eso era una tiendita normal. Y preciso, hermano, usted está en ayuno, yo estoy en ayuno, y sale la señora y le pasa a uno el tinto así por la cara y le dice, tintico. Es algo tan simple, pero usted está en un propósito. Usted tiene una meta. Usted está ayunando por un propósito. Y el enemigo le dice, mire, y yo le decía, diablo mentiroso. Y seguro que vamos otro día y no nos ofrece nada, hermano. Pero preciso tenía que ser ese día que estamos buscando la presencia del Señor. O sea, el enemigo siempre va a buscar el día, la hora, el momento en que usted de alguna manera tenga una necesidad de algo para decirle, mire, ¿no quiere esto? ¿Sí? Usted puede tener una necesidad económica y le presenta el negocio del año, mire, le tengo este negocio. Y puede que no sea correcto, pero usted dice, uy, pero puede ser la opción. ¿Será que Dios me quiere bendecir por ahí? ¿Sí me hago entender? O sea, Jesús estaba en una necesidad y Satanás viene y le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. 40 días con hambre en un desierto. Usted es hijo de Dios, ¿no es? Pues dé la orden y que esa piedra se convierta en pan. Ahora, ¿es pecado que el Señor hubiera dado la orden de que la piedra se convirtiera en pan? No. Pero ¿estaba bien hecho esa acción? ¿Por qué? Porque quien dio la orden no fue Dios, fue el diablo. ¿Sí ve? Y es por eso que de alguna manera usted tiene que aprender a discernir quién es el que le está diciendo lo que debe y no debe de hacer. Si es Dios, es el enemigo o es el mundo. Si usted sabe que es el Señor, obedézcale. Pero si usted sabe que es el enemigo, repréndalo. Amén. Porque lo que quiere hacer es dañar su vida. Y por eso el Señor inmediatamente lo rechazó y dijo, escrito está, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre. Él pudo haberlo convertido en pan y comer, pero él dijo, no Señor, está escrito que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si es como resistió al enemigo en medio de ese, pero necesitamos tener la palabra para resistir al adversario. ¿Resiste usted al enemigo cuando viene la dificultad? Cuando viene la contienda en la casa, ¿qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué más dice la palabra? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tu palabra dice, Señor, que, y utilizan la segunda, que la palabra áspera, Señor, hace subir el furor.
¿Sabe que hay gente que utiliza la Biblia mal y la aplican mal? ¿Sí? Un día alguien cayó en pecado y después le dijo: ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué no teme a Dios? Dios, no es que la palabra dice que la carne es débil, pastor. Pero acaba de agarrarlo a cachetadas. ¿Cómo le sale a uno con una cosa de esas? ¿Sí? Cuando está descontextualizando la palabra, está diciendo algo totalmente errado, porque sí dice la escritura eso, amén, pero no se refiere, hermano, a una forma de usted y yo excusarnos cuando hacemos algo incorrecto. Pero sin embargo, mire el texto, cómo Jesús resiste al enemigo con la palabra del Señor. Si usted quiere, hermano, vencer, necesitamos tener la palabra en nuestro corazón. Al enemigo hay que, hermano, resistirle, amén. No podemos desconocer, hermano, que el enemigo va a inducir, amén, a las personas para que pequen. Así como el espíritu inmundo dijo: yo lo induciré con espíritu de mentira. Los demonios inducen a las personas, ¿sí? O también podemos decir lo que provoca a las personas, ¿sí? No dice otro que dice: pégueme. ¿No es provocar eso? ¿Ah? Lo está, es el enemigo ahí tentando. ¿Qué tal donde la persona se salga del espíritu y le dé? Sí, o sea, eso, pero es el enemigo que está ¿qué? Induciendo, incitando. Eso no es de Dios jamás. Pero muchas veces el enemigo, hermano, actúa de esa manera para que nosotros hagamos cosas que no son correctas. Por eso es muy claro lo que el Señor nos habla en esta preciosa noche. Amén. El enemigo viene a devorar, es astuto, induce. Amén. No hay que darle lugar, ¿cierto? Pero también, como dice la palabra, hay que resistirle al enemigo. Y quiero concluir con una pequeña reflexión. Cuando se siente incitado a hablar de alguien o de algo sin tener suficiente información, cuando cuestionas algo pero no actúas para resolver sus dudas, cuando te aísla de los hermanos, cuando estás inconforme con algo pero no dices nada, todo esto lo puede usar el enemigo para tomar ventaja y devorar. Es muy importante que el pueblo tiene que ser un pueblo entendido. Como le dije al principio, no es que veamos diablos y demonios y por todo lado y a todo lugar y en todo, pero que sí hay momentos que el enemigo viene a oprimir nuestras vidas, nuestras casas y nuestras familias. Y cuando eso pasa, para eso tenemos nosotros la palabra, la oración, el ayuno. Tenemos ahorita, gracias a Dios, mi esposa organizó un grupo de intercesión también para orar por todas las necesidades. Tenemos la congregación, tenemos, hermano, la oración de las 4 de la mañana, tenemos, hermano, el culto de oración el martes, tenemos el tiempo para orar el jueves, tenemos el culto el domingo en la mañana, los 2 cultos, amén. O sea, tenemos todas las oportunidades para nosotros poder venir y decirle: Dios, ayúdame, dame la victoria, amén. ¿Cómo el enemigo, hermano, puede de alguna manera estorbar? ¿Cómo el enemigo puede dañar, puede afectar la vida de un creyente? Entonces, no olvide que el enemigo se puede infiltrar muy fácilmente. No deje que el enemigo se infiltre en medio de su vida, de su casa, de sus finanzas. Para eso Dios nos da la palabra. La palabra no es solamente algo para adornar la vida espiritual. La palabra es para colocarla en práctica. Santiago dice: seamos oidores, amén, y hacedores de la palabra. Dice: no seamos oidores olvidadizos. Que a veces uno escucha la palabra y, como siempre les he venido recordando, ¿cierto? Usted llega a la casa y ¿de qué predicaron? Se me olvidó. Oidor olvidadizo. Si es el caso, vuelva y conecte el video, amén, y vuelve y escúchelo. Vuelve y reciba la palabra del Señor. Dígale: Señor, usted me habló algo. Y he escuchado hermanos que me dicen: oye, algo Dios me habló allí que entendí, pero… Y vuelven y entran al video y comienzan a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que es para edificar mi vida y es para fortalecerme espiritualmente para la gloria del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo 11. Quiero concluir en esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso número 11. Dice la palabra, y léalo conmigo, por favor, colóquese de pie.
Usted también, amado hermano, que está allá en su casita, si puede mirar el texto, si puede subrayar el texto también, hermano, subrayelo porque es muy importante. Amén. Dios no nos habla por hablarnos. Amén. Nosotros tenemos que estar apercibidos, que si algo pasa, usted diga, no, yo ya he orado, yo ya he clamado. Amén. Yo recuerdo un día tuve una visión que me estrellaba en una motocicleta y empecé a orar como por 2 meses. Oré y oré a Dios porque la verdad me causó impresión lo que Dios me mostró, y empecé a orar y a los 2 meses ya dejé de orar y ya pasó. Como a los 3 meses venía en la moto y me adelanté un carro y llegué a la curva y no alcancé a dar la curva y me salí de la vía. Pero el pasto era alto. Yo no sé cómo el pasto amarró las llantas de la moto, la amarró y la frenó, y si no me hubiera ido por un voladero abajo. Yo quedé ahí temblando y apenas pasamos del carro y me chiflaron. Luego saqué la moto de ahí, le quité el pasto y me bajé rodando y me fui pensando y me acordé de lo que Dios me ha mostrado. Si yo no hubiera orado, si no hubiera clamado a Dios, tal vez no estaría contando el testimonio. Por eso muchas veces Dios lo alerta para que uno busque la presencia del Señor. Si Dios le muestra a uno, no es para que se asuste ni se angustie, es para que el Señor, hermano, obre. Por eso es para percibirnos a nosotros y buscar la presencia del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.